lo que yo haga desde el último tercio de gestación hasta los 250 días de edad, me pueden determinar cuántas células voy a terminar en esta grasa intramuscular. Obviamente, muy dependiente de la genética del animal. Si yo estoy arrancando con un animal que genéticamente su potencial de poner células en grasa intramuscular es bajo, y mi producto final también va a ser bajo. Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast. Mi nombre es Mauro Venturini y en esta ocasión me acompaña el ingeniero Pablo Giroy para hablarnos de calidad de carne. Buenos días, Pablo, mucho gusto. Buen día, Mauro. ¿Cómo va? Bueno, puedo decir tanto tiempo porque como hablábamos recién, off the record, hace un tiempito que nos vimos cuando estuviste visitándonos acá en la estación de North Florida. Y charlando sobre las actividades que están desarrollando. Pablo, en primer lugar te voy a pedir si querés presentarte y contarnos brevemente tu historia. Entonces te conocemos y después sí, ya posteriormente vamos a ir directamente al tema en cuestión. Bueno, Mauro. Bueno, soy Pablo Giroy, ingeniero en producción agropecuaria de la UCA. Después hice un doctorado y postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell. Y hace 21 años trabajo para Cargill Nutrición Animal. Cuando terminé la universidad, el doctorado y el postdoctorado allá en Estados Unidos, trabajé para otra compañía primero y después me contrató Cargill. Y de esos 21 años que llevo con Cargill, unos 13, 14 fueron en Estados Unidos. Siempre trabajando en lo que es innovación en cuanto a nutrición y manejo de bovinos de carne. Perfecto. Así que tenés una amplia trayectoria siempre en el mismo rubro y con la posibilidad de contrastar dos realidades totalmente diferentes, ¿verdad? Estados Unidos y Sudamérica, podemos decir en general. Sí, en el año 2016 con mi familia nos mudamos de Estados Unidos para acá. Y ahí también me tocó trabajar acá en Argentina los últimos 8 años, también mucho en Brasil, así que también, sí, mucho contraste. Claro. A propósito de este tema y antes de ir a lo que es calidad de carne, en el transcurso de todos estos años que estás trabajando en ese sector, ¿cómo ves la evolución que tuvo Argentina o si querés Sudamérica respecto del sistema americano de producción de carnes? ¿Hay una tendencia a empezar a asemejarse o sigue totalmente divergente con un sistema extremadamente confinado para un caso y extremadamente extensivo para el otro? Mirá, yo me fui a Estados Unidos en el año 96, en la empresa de mi familia, donde yo trabajaba en ese momento. Teníamos un Fieldot y en esa época los Fieldots eran realmente muy pocos. Y volví a Argentina en el 2016 y el Fieldot como forma de terminar animales se hizo muy común, ¿no? Hoy. Entonces, por ese aspecto, yo creo que sí, hubo un cambio muy importante. En cuanto a calidad de carne, por lo menos en estos últimos 8 años yo también veo un cambio. Se habla muchísimo más de marmoreo o grasa intramuscular de lo que se hablaba antes. Y me parece que acá hay una oportunidad para Argentina para explorar, porque no son muchos los países que pueden criar y terminar animales británicos o cruza británico, que son los que nos dan más chance de llegar a marmoreo y encima terminarlo joven y con buen nivel de terminación, ¿no? Perfecto. Para ir directamente al tema, y ya que lo mencionaste en más de una oportunidad, ¿te parece que definamos lo que es calidad de carne y cuáles son los 3 o 4 parámetros que se miden para definir los diferentes estándares de calidad? Sí, mira, publicamos un artículo cuando yo todavía estaba en la universidad en Estados Unidos en el 2001. En esa época
con mi profesor que trabajaba en la universidad, estábamos trabajando todo en entender crecimiento de los animales, engrasamiento, deposición de grasa. Entonces publicamos un artículo relacionando grasa total del animal con marmoreo y aceptabilidad por el consumidor, ¿no? Y veíamos que a nivel poblacional era muy claro la tendencia. A medida que el nivel de grasa total en el animal subía, también subía el nivel de marmoreo, ¿no? A nivel poblacional, en el típico animal de Estados Unidos. Y también al mismo tiempo, la aceptabilidad por el consumidor mejoraba. A tal punto que cuando llegabas a un nivel de marmoreo bueno, la aceptabilidad era del 100%. O sea, las chances que vos tengas una mala experiencia comiendo carne era cero, no había. Así que eso fue en el 2001. Y hay un artículo muy interesante por un tal O'Keefe en el 2018 de la Universidad de Kansas, que es bien un científico de calidad de carne, mostrando que las 3 variables más importantes para esta aceptabilidad, para esta buena experiencia comiendo carne, es sabor, terneza y jugosidad. Sabor y terneza explican más del 40% cada una de ellas en aceptabilidad y la jugosidad está como un 7-8%. Este artículo también me parece muy interesante mencionarlo porque también descubrió que una caída en cualquiera de estas 3 variables, jugosidad, sabor y terneza, destruye la palatabilidad total de ese bife o de ese pedazo de carne que estamos consumiendo. O sea, no es diciendo, bueno, este bife está malo en terneza pero tiene muy buen sabor. No, la clasificación por el consumidor fue mala. ¿Entendés? Entonces, las 3 variables van muy ligadas. Lo otro que este artículo de O'Keefe me parece súper interesante es que a nivel marmoreo, el incremento en marmoreo hace que estas 3 variables, sabor, terneza y jugosidad, mejoren. O sea, a medida que mejoro el marmoreo, mejoran las 3 variables. Entonces, como factor de calidad de carne, siempre nos planteamos esto, ¿qué variable usamos? ¿Qué variable usamos para decir, muy bien, esta carcasa que está colgando ahí va a ser buena o mala? ¿Qué haces? ¿Haces el peso de la carcasa? ¿Haces la dentición del animal antes de faenarlo? ¿Haces grasa de cobertura? ¿Ojo de bife? En realidad, ninguna de esas variables te va a dar realmente, o puede ser tan significativa para explicar una buena aceptabilidad por el consumidor como un marmoreo. Entonces, marmoreo para mí termina siendo como la única variable que si un importador de carne en Alemania, un importador de carne en China, un importador de carne en Estados Unidos pide lomo y pide este lomo a cualquier país exportador, puede ser Brasil, puede ser Argentina, Uruguay, Australia, y quiere asegurarse un nivel de calidad, ¿qué variable puede pedir? No puede decirle, bueno, él va a pedir, digamos, quiere una caja de lomo, ¿no? Perfecto, el lomo viene envasado al vacío, ya sea congelado o enfriado, viene al vacío. ¿Qué variable tiene? ¿Qué variable él puede decir, esto me va a salir bueno, cuando lo ofrezcan en el supermercado o en el restaurante, etcétera? Es marmoreo. Ninguna otra variable le va a asegurar a él eso. Entonces me parece como que marmoreo termina siendo, a nivel carne, una variable de lenguaje común en el mundo, y este artículo y la ciencia lo está demostrando de que es quizá la variable más importante para garantizar una buena experiencia. Eso a nivel internacional. Acá en Argentina es un poco distinto porque en general estamos un poco mal acostumbrados, gracias a Dios para los argentinos, de comer
carne muy buena, porque normalmente comemos un animal que es joven, un animal que es cruza británico o británico, un animal castrado, un animal bien terminado, porque eso es lo que nuestro mercado en Argentina es muy exigente en terminación. Entonces las chances que a nosotros nos salga bien son bastante altas. Y más todavía si lo hacemos tipo asado, que es una forma de cocción lenta. Pero el mundo no come asado. El mundo normalmente come, le da mucho más calor en la cocción, mucho más calor y mucho menos tiempo en la cocción. Entonces el marmoreo todavía juega un, un, un rol más importante que en Argentina. Pero igualmente, yo le apuesto a cualquiera que si yo compro una costeleta en Argentina y si compro una costeleta con mayor marmoreo, me va a salir mejor esa costeleta que una costeleta sin marmoreo. Se los aseguro, eso es sin duda. Sí, está claro. Ahora, antes de ir específicamente a lo del marmoreo, que ya escuchándote unos pocos minutos se me vinieron un montón de preguntas para hacerte, y ya que hablaste de mercados, te quiero consultar sobre aquellos mercados que demandan carne más bien magra. En ese caso, el nivel de marmoreo tiene un límite superior, porque vos en un momento comentabas que cuanto más marmoreo, más aceptable es el producto por el consumidor. ¿Existe un límite en el marmoreo que limita el consumo, como por decir, excesivamente engrasado, o esa aceptación es ilimitada? Sí, la verdad, Mauro, que no creo que ese sea un problema. ¿Por qué? Porque como que el mercado internacional de carne se va separando en dos. Uno tiene el mercado de commodity, que puede ser el animal macho entero de Brasil, por ejemplo, o una vaca de descarte nuestra, una vaca gorda nuestra, que normalmente salen magras. Eh, y eso tiene un mercado que paga bastante menos que un mercado de marmoreo. Es raro que te salga carne de marmoreo sin haberle puesto esfuerzo para lograrlo. Entonces, como que hay dos mercados. Si yo tengo carne de marmoreo porque hice el esfuerzo de lograr eso, voy a pedir más valor por eso y lo voy a ofrecer en esos mercados que me quieran pagar más, ¿no? Entonces me parece como que está separado los dos mercados y, y no hay un límite porque no llega, uno no se mezcla con el otro, ¿no? Es muy difícil lograr en un macho entero alimentado a pasto por 2 años y quizás después terminado en feedlot, lograr marmoreo ahí, no se logra, muy difícil. Está claro, está claro. Bueno, Pablo, yendo concretamente al tema de marmoreo, te quiero preguntar sobre cómo actuar sobre las variables que influyen en el nivel de marmoreo. Respecto a la variable animal, eh, te invito a dejarlo de lado porque tengo preguntas específicas sobre ese tema. Lo tratamos después, pero sí sobre el tema manejo y nutrición. ¿Cómo podemos manejar y mejorar las alternativas para que el marmoreo sea el adecuado de acuerdo al requerimiento del mercado? Bien, eh, quizá vale la pena aclarar que había, hay gente capaz que tiene un concepto, a veces nos explicaban que el marmoreo es un tejido adiposo tardío en el animal, ¿no? Y a veces hubo gente que se confundía diciendo, muy bien, entonces eh, se va a depositar el marmoreo a lo último de la terminación. Y eso no es tan correcto. Cuando hablamos de que el marmoreo o la grasa intramuscular es un tejido tardío, significa que es un tejido que las células se siguen diferenciando hasta los 250 días de edad. Mientras que otros tejidos adiposos, como es el tejido subcutáneo, la grasa de cobertura, ya se define antes. La cantidad de células que van a ser subcutáneas se definen antes. Después pueden agrandarse, pero se definió antes. Entonces, lo que yo haga
desde el último tercio de gestación hasta los 250 días de edad, me pueden determinar cuántas células voy a terminar en esta grasa intramuscular. Obviamente, muy dependiente de la genética del animal. Si yo estoy arrancando con un animal que genéticamente su potencial de poner células en grasa intramuscular es bajo, y mi producto final también va a ser bajo. Si lo estoy haciendo con una raza extremadamente gigante en potencial, como es la Wagyu japonesa, bueno, entonces, ahora, depende de mí, entonces en este periodo, en esta ventana de último tercio de gestación hasta los 250 días de edad, lo que yo pueda hacer para incrementar la cantidad de células. Cualquier limitación nutricional que esa vaca gestando o el ternero en esos 250 días, ternero, destete, etc., cualquier limitación nutricional en cuanto, sobre todo, niveles de energía, va a hacer que ese animal vaya frenando la cantidad de células que va definiendo que sean para grasa intramuscular, ¿no? Porque es como que el animal se va programando y dice, no, ¿para qué voy a hacer grasa intramuscular si me estoy muriendo de hambre? Esto vamos por otro lado, dice ¿no? El metabolismo del animal dice, no vamos a hacer eso. Entonces, lo primero que puedo hacer a nivel nutricional es asegurarme de que ese animal hasta los 250 días tenga muy buena nutrición. Después lo otro, que también es súper interesante, porque las células a los 250 días ya se diferenciaron, ya tenés la cantidad de células que ese animal, por su genética, puede ser capaz de lograr, es ese llenado de grasa en cada una de esas células adiposas en grasa intramuscular. Y acá es muy importante entender que la grasa intramuscular se llena muy despacio. Había un profesor en Estados Unidos que me encantaba, que decía, es como que nieve, como en una nevada, ¿no? Que la nieve va cayendo despacio. Bueno, así es como la grasa intramuscular se va depositando diariamente, despacio. Si de golpe ese animal tuvo una recría de 300 gramos por día, ese animal no va a depositar, o 400 gramos por día, ese animal no va a depositar grasa intramuscular, porque ese animal está priorizando sus otros tejidos, como puede ser el tejido muscular, en cambio de depositar grasa, ¿no? Siempre pensemos que la grasa es lo que sobra de la energía luego de mantenimiento, hueso, ¿no? Crecimiento muscular, órganos. Entonces, si sobra energía, perfecto. El animal la va a ir depositando esa energía en tejidos adiposos. Entonces, tiene que haber un balance de energía positivo importante para que el animal llegue a decidir, muy bien, esta energía va a grasa intramuscular. Lo otro, que como es una deposición lenta, la grasa intramuscular, yo le puedo dar una terminación buena a mi ojo, pero la realidad es que lo hice muy cortito. Le di una terminación de 100 días. Un animal que tuvo muy buena crianza hasta los 250 días, y ahí lo meto 100 días en terminación, una dieta alta energía. Para el consumo interno en Argentina, ese animal va a ser fantástico. Pero no necesariamente maximicé la oportunidad de marmoreo en ese animal. ¿Por qué? Porque cuando pisé el acelerador, esa energía va a ir a diferentes tejidos adiposos, pero es como que hay un límite en la deposición diaria de marmoreo, y 100 días no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace recrías y finalizaciones mucho más largas, ¿no? Cuanto yo más pueda estirar ese animal, mejor. Lo vemos lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos 30 años, ¿no? El crecimiento del peso, de peso de faena, fue súper acompañado porque el consumidor quería más marmoreo,
le tradujo esa señal a los frigoríficos y los frigoríficos le tradujeron esa necesidad a los filos, diciendo, ¿sabes qué? No te voy a penalizar por exceso de grasa, porque también hay exceso de grasa cuando yo sigo ese animal creciendo, terminándose a muy buenos niveles de aumento diario. No te voy a penalizar mucho por exceso de grasa, porque el consumidor está pidiendo marmoreo. Y yo la grasa la puedo utilizar en diferentes lugares, ¿viste? Está muy buena la aclaración porque yendo un poco en orden cronológico y lógico del sistema, yo pensaba en los destetes no convencionales, llámense anticipados, precoces, hiperprecoces. Si no tenemos un buen manejo ahí, probablemente desde el inicio prácticamente de la vida de ese animal vamos a estar limitando la expresión del futuro marmoreo. Y al menos yo, y creo que la mayoría, teníamos asumidos de prestar mucha atención al nivel proteico de esa dieta del animal destetado precozmente, eh, muy por encima sobre los requerimientos energéticos, como que uno focaliza en proteína porque es un animal chico que está creciendo y se olvida de la energía. Ahora, yendo a los sistemas de recría, considerando de que es el periodo en que todavía es extensivo, semi-extensivo, sobre todo para nuestro país, y que por una cuestión económica sí lo requiere también, porque es un periodo en que se puede decir que es bastante más barato ganar peso que cuando están en el feedlot. La recomendación sería siempre hacer una pequeña suplementación para ayudar a que ese animal exprese el potencial de marmoreo. Mira, muy buena pregunta y no necesariamente. Hay un trabajo de un tal Sharman del 2013 en pastoreo para luego mostrar, hicieron pastoreo con diferentes niveles de aumento diario, al final sí suplementaron, o sea, para lograr los diferentes niveles, ¿no? De aumentar 500 gramos, 1 kilo y medio, al final sí fueron suplementados. Y lo que mostró es que en realidad la variable que juega ahí es el aumento diario. Es lineal y con una correlación del 72%, aumento diario y marmoreo final de esos animales en esa etapa de recría a pasto. Así que si esos animales, y esta es mi opinión, ¿no?, están aumentando a pasto más de 700 gramos por día, 800 gramos por día, no voy a estar sacrificando marmoreo y voy a andar muy bien después con una terminación. Si ese aumento diario es más grande, excelente. El único problema es que si están aumentando 1,2 kg a pasto, porque también estoy dando suplementación, mi problema va a ser que es posible que esos animales lleguen a un peso de faena más bajo, porque ya se van engrasando a pasto. Entonces, cuando los ponga en terminación, a no ser que acepte que esos animales terminen con mucha más grasa corporal a faena, me van a faltar días. Entonces, marmoreo es una cuestión de días y aumento diario, ya sea a pasto o ya sea en feedlot, ¿no? Entonces, a nivel recría pasto, yo digo, miren el aumento diario que tengo. Se pueden lograr muy buenos aumentos diarios, pero no hagan sufrir al animal por debajo de unos 500 gramos por día, ¿no? Eso ya, debajo de 500 gramos, estoy limitando el futuro de ese marmoreo. Pero yo creo que arriba de 700 ando excelente. A veces se logran muchas veces aumentos diarios de 700 gramos a pasto sin suplementación. Perfecto. Pablo, respecto de lo que decías recién sobre el tipo de alimento, pasto, grano, que sabemos que también tiene un impacto en el color de la grasa y entiendo de que desde el punto de vista de mercado tiene su importancia porque hay preferencias por grasa más bien clara o blanca. ¿En el marmoreo también impacta sobre el color el tipo de alimentación que tuvo el animal? Mira, habían bastantes estudios mostrando
que la grasa intramuscular, ese tejido, prefiere glucosa contra lo que el animal obtiene de fermentación de fibra, que es acetato, ese ácido graso volátil. Entonces, cuando yo doy grano, produzco más propiónico, que es glucogénico, produce más glucosa. Hubo muchos estudios por un profesor que se llama Smith de la Universidad de Texas, pero mucho trabajo fue eso in vitro, no necesariamente en animal. Entonces, porque es difícil, ahí tienes una interacción que complica mucho la situación acá. Bueno, le doy fibra, le doy mucha fibra contra mucho grano. Y bueno, si el aumento diario no fue exactamente igual, estás creando ahí una variable que me va a afectar el marmoreo, que no es necesariamente el substrato, glucosa o acetato. Hoy mi opinión es que es posible que la glucosa sea más importante para este tejido adiposo, también ligado a lo que hemos visto en destete precoz, animales que pasan por destete precoz, que están recibiendo grano tempranamente y por lo tanto están produciendo más propiónico, tienen disponible más glucosa, logran mejor marmoreo que terneros destetados convencionalmente. Pero todavía la ciencia está investigando esto. No está definido como la relación aumento diario, días de engorde y marmoreo, ¿no? Esa parte ya está recontraprobada. Buen dato, buen dato. Bueno, Pablo, yendo entonces al componente racial, creo que es sabido, o no sé si querés refrescarlo, las razas que tienen más marmoreo y menos marmoreo, pero en general cuando hablamos de las británicas y un caso especial de Wagyu, sabemos que el marmoreo es superior a las continentales y a las índicas. No sé si tenés algo para agregar respecto del componente racial, si no, te hago unas preguntas en referencia a eso. Sí, mira, es un tema muy interesante. Y obviamente tenés razas como la Wagyu en Japón, como la Hanu en Corea. También hay en el norte de China un par de razas, Yellow Cattle, la llaman, que son chiquitas de tamaño, que también tienen esta genética de producir altísimos niveles de marmoreo. Salvando eso, las razas británicas, en general, tienen más marmoreo que las razas índicas. Pero lo que me sorprendió ahora en Estados Unidos, en un viaje que hicimos con productores el año pasado, es que el norte de Estados Unidos normalmente se caracteriza por tener razas británicas puras, ¿no es cierto? Sobre todo mucho Angus cruza con Limousin, pero Angus es predominante. Y los niveles de lo que llamamos choice, que es un nivel de marmoreo en Estados Unidos en el que se paga un precio mejor contra el select, que es un grado de marmoreo menos, lo que es choice, ellos hoy están logrando 80% de choice en el norte de Estados Unidos, ¿no? Zona de Nebraska, zona de Kansas. Uno se va a Texas, donde están los grandes filos, la zona de amarillo, y esa zona trae animales más del sur de Estados Unidos o inclusive de México. Importan animales en pie de México. Y muchos de esos animales son cruza índica, británico con índico, ¿no? Y lo que me llama la atención es que las dos zonas, zona norte, zona sur de Estados Unidos, están aumentando los días de engorde. Hoy están cerca de 200 días en terminación. Y el nivel de marmoreo de la zona sur es 70% de este choice, contra el 80% del norte. O sea, hay una diferencia, sí, pero en mi cabeza yo le daba mucha más diferencia. Yo pensaba que no iban a llegar al 50%, y están en el 70%. O sea, esto lo que me dice es que sí, la raza británica tiene más que el índico, pero las cruzas índicas, con un buen con un buen manejo de la nutrición y muchos días de engorde, logran buen marmoreo también.
Vos sabés que justamente la pregunta que tenía para hacerte referente a las razas va a lo que acabas de decir y parcialmente me la respondiste. Uno día a día lee cada vez con más frecuencias las cuestiones de cambio climático y el calentamiento del planeta, etcétera. Entonces va cayendo en la cuenta de que irreversiblemente va a hacer falta un componente índico o al menos un componente de razas adaptadas al trópico o al calor en los cruzamientos comerciales. Con lo cual, en 5, 10, 15 años, eso se va a ir extendiendo para el caso de Estados Unidos de sur a norte o viceversa en el hemisferio sur. Entonces yo pensaba, viendo de que en el corto o a mediano plazo vamos a tener mayor cantidad de hacienda con componente índico, respondiendo al problema de calentamiento global, ¿qué estrategias tienen en mente para manejar esos cambios raciales y seguir manteniendo esta calidad de carne de la que estamos hablando? Sí, y la verdad que esta parte me impactó cuando me decían los números y visitábamos un frigorífico en Estados Unidos, eh, porque comparábamos la parte norte y la parte sur, y yo viví 20 años en Estados Unidos y siempre, y mucho trabajé en esa zona, pero esto de agregar días de terminación pasó realmente en los últimos 5 o 10 años. Y cada año es un poco más. El año pasado eran 180 días, hoy ya el promedio son 200 días y peso de terminación 680 kilos. Es como que Eso también te iba a preguntar, ¿cuál es el peso con el que llegan a faena? Sí, es impresionante. es, es increíble. Todos los años viene agregando más kilos. Viene agregando más kilos. Hoy están en 680 kilos, un macho. El año pasado, el año que viene capaz que tienen 700 de promedio. Eh, ¿Por qué? Porque van agregando más días. Bueno, pero eso, Tienen tecnologías también. Sí, perdón, eso es un círculo virtuoso porque si se mantiene la calidad también beneficia a la industria, ¿verdad? beneficia a todos. Beneficia porque el filo le puede agregar más kilos y normalmente gana por costo por kilo producido, porque siempre el ternero vale más caro que el animal terminado. Entonces, cuanto más gano en mi costo por kilo producido, se beneficia el feedlot, se beneficia el frigorífico, porque prácticamente el costo de un frigorífico por procesar un animal en el gancho le cuesta lo mismo si ese animal pesa 700 kilos o si pesa 500 kilos o 400 kilos, ¿no? El costo es muy similar. Entonces el frigorífico puede vender mucho más kilos con la misma cantidad de ganchos. Eh, Así que es un círculo virtuoso y ellos tienen la ventaja de poder usar ciertas tecnologías muy probadas sin ningún impacto a nivel consumidor, como puede ser los implantes y los betagonistas, ¿no? Tecnologías de crecimiento de los animales que ayudan a hacer el animal muy eficiente y que no necesariamente disminuyen el marmoreo, ¿no? Ellos son capaces de producir muy buen marmoreo, inclusive con estas tecnologías. Eh, Así que, volviendo al tema de las razas, yo creo que no va a ser tan fácil hacerlo con raza índica pura. Va a costar mucho lograr marmoreo. Y estoy de acuerdo con vos, Mauro, que en Argentina tenemos un potencial enorme de producción de carne. El norte tiene un tremendo potencial y el norte se beneficia muchísimo con cruza índica. Entonces, ¿podemos lograr calidad de carne con cruza índica? Absolutamente. Me queda de lo que comentabas sobre el tema de los pesos de faena, es una buena lección para aprender nosotros como Argentina, como país, sobre todo en cuestiones culturales, ¿no? De que se puede llegar a muy buena calidad de carne con prácticamente el doble de peso en promedio de lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina. Estamos desperdiciando casi la mitad del potencial de crecimiento del animal por una cuestión que no, es meramente cultural y no tiene ningún asidero científico ni siquiera en la palatabilidad ni en la calidad de la carne. Así que está bueno poder ir observando y viendo de qué manera cambiar esas cosas para mejorar la rentabilidad global del sistema. Pablo,
Se nos está yendo el tiempo, te quiero hacer una última pregunta. Más que pregunta es pedirte tu opinión. Yo sé que muchos de los avances que hay acá en Estados Unidos respecto de lo que estuvimos hablando de calidad de carne tienen de alguna manera un feedback o un resultado que impacta en todos los eslabones de la cadena, pero obviamente también en el productor, porque la calidad de carne se paga. Uno va a la góndola y ve la clasificación de los diferentes cortes con las diferentes calidades y los diferentes precios. ¿Vos crees que eso va a llegar en algún momento en Argentina? ¿Se podrá empezar a diferenciar las diferentes calidades y tener precios diferenciales? Ojalá, ojalá sea así, pero no sé, Mauro, la Argentina es un país muy difícil de predecir. No sabemos lo que va a pasar en muchísimos ámbitos. Eh, pero lo que sí yo veo es que ya empieza a haber mucha más conversación de marmoreo a nivel frigoríficos, a nivel feedlots, eh, que si la importación, como hablábamos antes, ¿no? La importación, o perdón, la importación de países, a nosotros nos va a llegar la exportación de carne de calidad. Si esa demanda, como decía antes, no son muchos los países que pueden producir carne de calidad. Si esa exportación es consistente, le damos años de oferta nuestra, se consolida lo que es un cliente en Europa, un cliente en Asia con respecto a nuestra calidad, la calidad se va a medir por marmoreo. Nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos una marca, Argentine Beef, ¿no? La carne argentina, que se remonta a 60, 70, 80 años atrás, de muy buena calidad, pero eventualmente el cliente en Europa, en Asia, quiere alguna comprobación de, che, te estoy pidiendo una caja de lomos, ¿qué comprobación me das? Esa comprobación va a ser marmoreo, para mí. Si no, es commodity, perfecto, pero pagá precio commodity. ¿Querés calidad? Pagá marmoreo. Si eso cada vez se va instalando más en la producción argentina, yo creo que ahí va a haber, eventualmente se va a trasladar a la cultura argentina, cuando vamos a elegir una costeleta, que haya dos precios, ¿no? Por más marmoreo o menos marmoreo. Ojalá, porque se benefician todos. Se beneficia el consumidor, porque va a tener una experiencia siempre excelente. Se beneficia el feedlot, porque le va a agregar más días de terminación, se beneficia el recriador, se benefician hasta las razas, porque ahora tienen otra característica por la cual seleccionar. Así que sí, yo creo que ya va pasando un poco. En Argentina empieza a haber esta demanda. Conozco por lo menos un frigorífico que ya paga un diferencial por marmoreo, que se llama Azul Natural Beef. Y ojalá que eso, ¿no? Como que se siga expandiendo. Sí, la pregunta viene porque toda la vida trabajé con productores primarios, digamos, y claro, siempre el cuestionamiento, incluso para decir, bueno, metamos una buena tecnología, inseminemos, mejoramos este, lo otro, y el cuestionamiento es decir, bueno, ¿y cuándo vuelve a mí el esfuerzo extra que estoy poniendo? Y la respuesta estaría en el pago diferencial por calidad. Así que, si bien son cosas que demoran en ir prendiendo en la gente, porque también muchos desconocen eso, pero ojalá que empiece a darse porque, como dijimos hace un rato, es un círculo virtuoso. Pablo, se nos va el tiempo, no te quiero robar más parte de tu mañana, pero te comprometo a un próximo encuentro para hablar un poco más sobre Feedlot, si te parece, en una semana. Perfecto, Mauro. Bueno, la verdad que fue un gusto la charla, lástima que los tiempos son acotados, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Perfecto, saludos. Gracias, hasta luego.